Un sonido nuevo para comunicarse. Un esquema único y celular. Un sonido frío inabarcable. Un eco, un gemido. Un sistema crítico y especial. ¿Dónde están los montes? Los atravesaré, los escondes. Junto a lo infinito y esencial. Junto a lo infinito. Bueno, llegó el momento, llegó la hora. Esto es Habladurías Habladurías Filosóficas. Esta columna filosófica del programa Habladurías Universitarias. Mi nombre es Genaro. Acá estoy con Nico, Buen día, ¿qué tal? Buenas tardes. con Juanma Hola, hola, ¿cómo están? y con Fabri. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el lugar donde nos rascamos donde no nos pica y esperamos que a vos te empiece a picar, ¿no? Bueno, antes de arrancar con lo que trajimos hoy, hay que mencionar un par de cosas. Primero, mañana a las 21, ¿no? Sí, a las 21 tenemos Café Filosófico, que nos acompañan los chicos de Habladurías. Y nada, están todos invitados, obviamente. Mañana a las 21 en el aula 1 del edificio nuevo de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, vamos a arrancar con... venimos hablando ya hace rato de ciertos temas, desde que empezó el programa. Educación, primero fue recuerdo, después hablamos de la frase solo sé que no sé nada de Sócrates, y hoy nos trae a cuento un filósofo. Podría ser una filósofa, un filósofe, pero nos trae a cuento un filósofo, Epicuro. A todo esto le digo al auditorio invisible que si tienen alguna recomendación, algún tema, alguna frase, algún filósofo que quieren tratar, pueden recomendarnos. Bueno, Epicuro. ¿Por qué medio? Sería ¿Por la qué pregunta. ¿Por qué medio? Ajá. claro. Pueden escribir a Habladurías Universitarias desde Facebook. Pueden comunicarse con el número de la radio. Yo acá mismo no lo tengo. Después se lo vamos a comunicar. Acá. A ver, el número es 299-528-7597. Así que se pueden comunicar ahí y hacer las recomendaciones acerca de lo que quieran. Bueno, vamos a empezar con Epicuro. Epicuro es un filósofo que se lo mete dentro de la época que es el helenismo. Él empieza a pensar, digamos, en el 300 antes de Cristo. Ayer, ¿no? Claro, ayer, más o menos ayer, son unos 2300 años. 2000. Papá, mamá, hermanos, hijos. Bueno, para tirar así un poquito lo que venía pasando, ¿por qué Epicuro va a reflexionar lo que reflexiona? Que sobre todo tiene que ver con el hedonismo, que es la búsqueda de la felicidad mediante el placer, y ahora vamos a reflexionar un poco de eso. ¿Por qué empieza a pensar eso? El contexto, ¿no? Es un contexto donde Alejandro Magno empieza a conquistar todo el mundo conocido desde Grecia, y hay un desarraigo de todas las culturas y una mezcla de todas las culturas, donde quienes habitan es lo que antes eran las polis griegas, no tienen esto de un arraigo cultural fuerte a una espiritualidad o a una comunidad concreta. Empieza a circular la palabra cosmopolita, habitante del cosmos. Y en eso, muy parecido a lo que pasa ahora con la globalización, la mundialización, etcétera, genera mucha angustia, Mucha incertidumbre, ¿no? mucha incertidumbre. Es un periodo de mucha incertidumbre. Entonces las filosofías que van a nacer en ese contexto, que una va a ser el cristianismo, por ejemplo, para que se den una idea, empiezan a creer, son filosofías de salvación personal. Quieren buscar
respuestas a preguntas acerca de la felicidad propia. Claro, a esta soledad que como que te agobia un poco, ¿no? A la soledad, al desarraigo, al no saber de dónde venís ni hacia dónde vas, esas preguntas de la filosofía que son más bien existenciales, en ese periodo se ponen en escuelas. No son tan particulares, ellos se reúnen más como en comunidades y empiezan a reflexionar cómo podrían encarar la vida, cómo podrían encarar ciertos problemas fundamentales como el amor, la muerte, la amistad, etcétera. Ahora, si querés, podemos pasar algunos puntos de lo que es Epicuro explícitamente. Esto es como el contexto donde nace su pensamiento. Claro. Sí, la escuela de Epicuro creo que la podríamos llamar el jardín, ¿no? Creo que se llama era llamada el jardín. Incluso. Se llama el jardín. Yo quiero que me cuenten un mito que hay con que para antes de filosofar tenían que tener una orgía antes de poder hacerlo y por qué. Tremendo. Duro. Sí, totalmente. Sí. Sí, Epicuro creía que antes de empezar a filosofar, digamos, había que saciar todos los apetitos, tanto la sed como la hambre, digamos. Y entonces, antes de arrancar a filosofar, habían orgías y banquetes. Lo curioso del jardín de Epicuro es que podían ir mujeres y esclavos, que en la época era algo que obviamente no se veía. Qué sé yo la verdad que no me imagino que hoy en día una orgía esté tan bien vista, ¿no? No sé, depende. ¿Qué espacios habitas vos? Yo... El tema es... que sí, despejando esta duda, mito, etcétera, parece que era real, que tenían orgías y hacían banquetes, y después luego de complacer los placeres más terrenales, iban al placer intelectual, que era el propio filosofar. Sí, claro. Eso parece que era cierto. El tema de la filosofía de Epicuro era que, bueno, esos placeres, justamente esa es la palabra clave, creo yo, para entender a Epicuro. Lo que buscaba era básicamente, él lo que decía era que el placer es el no dolor. Entonces trataba de apartarse todo el tiempo del dolor. Por ejemplo, con la muerte, él como que no se rebuscaba mucho, ¿no? Él no, porque él es como una sola persona, ¿no? Pero los epicurianos... Epicureístas. Los epicúreos. Los epicúreos, ahí está epicurenses. Claro. No se preocupaban por el final, ¿no? Por la muerte. Porque básicamente lo que decía era, bueno, cuando llegue, llega, y hasta que no llegue no me puedo preocupar. Y para cuando llegue no me voy a poder preocupar, así que... Cuando la muerte llegue, él no iba a estar tampoco, así que no podía tenerle miedo a algo que no está presente, cuando él está presente. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Después, ¿qué más de Epicuro? Yo diría que eso hoy en día está muy perdido. Creo que Nietzsche hace una analogía entre Apolo y Dionisio, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día el dios Apolo, que representa todo lo correcto, a ver, es toda la medida perfecta, si se representaría con un arte, se dice que Apolo sería el dios de la arquitectura, y Dionisos, que es el dios del vino, se asocia con la pérdida de la estructura. Sí, de la estructura, y esos dos factores, no sé si tienen que ver exactamente con lo que vamos a hacer, pero bueno, ya lo nombro, que estos dos dioses se mezclarían en un tipo de arte que sería la tragedia ática, pero... Bueno, pero yo te diría que hoy en día ganó el dios Apolo. Apolo sí. Porque, seamos sinceros... Es decir, traducimos, somos más racionales que pasionales, ¿no? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Sí, exactamente. Porque
se lo puede interpretar de varias maneras, porque no es que Epicuro no era racional, ¿me entendés? Claro. Claro, bueno, pensando, ¿no?, en el hoy en día, en esto que decís de que ganó Apolo, pienso, ¿no?, que la sociedad está muy estructurada en instituciones que te marcan mucho la esencia, tenés un DNI en el que vos sos uno, bien identificado, todo bien estructurado. Entonces, hoy en día nuestra organización en las instituciones como las tenemos, creo que hace eso, que tengamos una sociedad muy apolínea en ese sentido. Como ordenada, digamos. Claro, claro. Bueno, pero volvemos, a ver, en una orgía que parece algo como tan abstracto, ¿no? Excepto que seas Nico y seas un semental. No. ¿Cuánto orden hay en una orgía? Claro, bueno, habría estado muy interesante, ¿no?, estar en esas orgías y ver que si era como una especie de algo que tenía algún orden, alguna organización, o si era, bueno, que salga, que empiece y que termine cuando sea. La metodologización de la sexualidad, una especie de orden sexual, tipo, bueno, vos vas con este, yo voy con aquel, etcétera, etcétera. Claro, bueno, yo creo que esto de la orgía recalca una cosa muy notable que tenían en ese tiempo, que hoy en día no es tan así, habrán excepciones, no sé, pero que es que la mirada de la filosofía como no solamente una cuestión racional que después se puede trasladar a un libro y punto y queda ahí, sino la filosofía como determinante de tu vida, como un estilo de vida, como se suele llamar. Es algo que, bueno, se veía en ese tiempo en los filósofos y bueno, en ese sentido la orgía me parece que responde mucho a eso, me parece algo muy rescatable. Y esto es una apología de la orgía. Queremos que después de escuchar este programa usted vaya y realice una orgía. Comuníquese con Radio FM Mural. Yo pienso lo mismo y estoy también de acuerdo en las interpretaciones que se hace de Epicuro. No era una persona, parece que promiscua, así porque sí, sino que él, según lo que dicen los doxógrafos, que eran los que se encargaban de anotar los detalles de la vida de estas personas, Epicuro tenía una enfermedad, no se sabe muy bien qué era. Esa enfermedad hacía que él esté en su momento muy preocupado por su dolor, por la muerte. Después llegó a estas reflexiones donde la muerte nunca es presente, etcétera. Y hay que rescatar en esto que vos decías de qué filosofía ha vencido, o qué carácter o qué cosmovisión ha vencido, si la Apolo así muy racional o la de Dioniso que es más pasional, emotiva. Epicuro estaría del lado de los filósofos más malditos, ¿no? Es un hedonista, es decir, que va por el placer, es materialista y atomista porque retoma todo a Demócrito, es ateo, va en contra de los dioses. De hecho hay una gran paradoja, después no sé si la podemos decir. Y también, de vuelta a esto, la filosofía no como una actividad racional, como decía Fabricio, sino como un estilo de vida y una manera de ordenarte y conocerte a vos mismo. Esa frase también que se repite un montón. Sí, algo que nos olvidamos de mencionar. ¿Por qué nunca nadie escuchó de Epicuro, no? Yo creo que la respuesta es porque no está en el canon. ¿Qué significa que no esté en el canon? Que no es alguien del que se hable en las instituciones académicas, digamos. Es contemporáneo con Aristóteles. Y de Aristóteles sí se habla de Aristóteles, de Platón, pero de Epicuro como que es un poco dejado de lado por la academia. Justamente eso no me puedo desviar de mi pensamiento de que siempre en la filosofía hay alguien que gana y alguien que pierde, y pareciese que los racionalistas han vencido por mucho, porque canónicamente nosotros también en la universidad, siendo estudiantes de filosofía, notamos que
hay cierta preponderancia por esos filósofos, por eso, como decía Genaro, estudiamos a Platón, estudiamos a Aristóteles, pero no tenemos en cuenta aquellos filósofos que tienen en cuenta otras cosas como el cuerpo. Y voy a traer a colación un tema que lo discutimos en el café filosófico anterior, así que vengan al que va a ser mañana. Sí, la propaganda de paso. Sí, meto el chivo. No, que del hecho de poder filosofar de otras maneras que no sea la racional o estructural que nos dice justamente la academia, ¿no? Poder a través del baile, a través de las artes, poder desplegar también lo que uno es, la reflexión, el filosofar de otras maneras que no sean solamente con la mente. No sé qué me dicen. Sí, yo totalmente de acuerdo. Me hacías acordar cuando empezabas a contar lo de Epicuro y por qué vencen. También hay una característica de por qué vencen, bastante clara. Hay una anécdota que dice que Platón mandó a quemar todos los escritos de Demócrito, de quienes tenemos pocas cosas. Tanto Epicuro, de hecho toda la filosofía de Epicuro se recoge a partir de unas cartas que le manda unos amigos a él, y después de Lucrecio, que es un romano que viene después a reformular todo esto. Pero después toda esa filosofía, y sobre todo con el platonismo, cristianismo, el neoplatonismo, etcétera, queman todo. Hacen lo que hoy sería destruyen básicamente bibliotecas, libros, matan a la gente, obviamente. Había una persecución en ese sentido política en estas filosofías muy grande. ¿Por qué? Porque priorizaban, como bien decía Juanma, el cuerpo, la actividad corporal, la búsqueda de la felicidad, los placeres, la sexualidad. Todo lo que hoy en día, por el lado del racionalismo, está muy, pero muy resistido y nos los mandan a sublimar nomás. Claro, hay que ver ahí en toda esta filosofía que estamos caracterizando más de racional, de ordenada, de estructurada. Platón, ejemplo impresionante. También, claro, se ve este entramado, ¿no?, de político, que muchas veces habían intereses políticos, determinadas cosas que también tienen que ver con la praxis, o sea, la práctica de la filosofía que llevaban a cabo Platón. Claramente su filosofía tenía intenciones políticas, estaba mirando a su polis y estaba pensando en su estructura política, ¿no? También como práctica de la filosofía, otra práctica diferente a la que Epicuro parece que apuntó. Claro, y de este otro lado Epicuro que dice, ustedes hagan lo suyo, yo me voy a relajar al jardín y voy a vivir una vida llena de felicidad. Es interesante que se trae a colación la aplicación política de la filosofía. Creo que es una cosa que nos dice mucho a los estudiantes de filosofía, que no bajamos a la tierra lo que pensamos, y creo que los filósofos que ganaron en la historia son eso, un claro ejemplo de que la filosofía tiene aplicación política. Y también no me voy a callar esto, aunque sea polémico. Hay que pensar que el cristianismo también es una filosofía más, y ha tomado grandes conceptos de Platón, y se ha basado en Platón, para mí, para formular su... Nietzsche estaría de acuerdo, si no. Sí. Nietzsche dice que el cristianismo es platonismo para las masas. Y esto no quiere decir, no quiero reforzar con esto el prejuicio para que nos tienen para los estudiantes de filosofía, que además de que no intervenimos en política pareciese que somos todos ateos, y no es así, porque muchos creemos en algo más allá. Yo creo en Zeus, por ejemplo, estoy seguro que... Yo no sería epicúreo, por ejemplo, ¿no? Yo creo en Odín. Para mí los cuervos de Odín siguen dando vuelta por todo el mundo sin que nosotros. De hecho hay uno acá afuera del estudio. Ah, mira. Te está esperando. Una cosa, creo, de Epicuro muy importante es el tema de la ataraxia. Apa. La ataraxia es la imperturbabilidad. ¿De qué? De todo. O sea, yo creo que toda la filosofía de Epicuro también estaba como referida a eso, con el no preocuparse por la muerte, con buscar
que con el que el placer sea el no dolor, creo que estaba tratando de buscar una imperturbabilidad del ser. Claro, sí, porque si no se cae simplemente en, bueno, empezamos hablando de la orgía, ¿no? Nos da mucha gracia porque es algo que Claro. es muy raro hoy en día, muy Yo, si querés, raro de charlar así tan abiertamente, muy tranquilo, de, che, ayer, ¿cómo te fue? Nada, bueno, pero claro, el placer, un concepto central, se ve en la ética epicúrea. Claro, es un placer no tan de exacerbar los placeres todo el tiempo, de querer andar ahí, mamarse y andar puesto todo el tiempo, sino de un apaciguar justamente para evitar el dolor. Claro, no es un placer material, no es un materialín, porque hoy en día nuestro placer está muy relacionado al capitalismo, ¿no? O sea, es... Claro, es un placer Oh. La palabra creo que justa es la prudencia. Comentame qué es la prudencia. Yo quiero hacer un gran paréntesis y creo que nos vamos a colgar con esto un rato. Yo contaba más o menos, para quienes sintonizaron este momento desde su inicio, contaba el contexto de que donde había acontecido el pensamiento de Epicurio. Hoy vivimos un contexto bastante parecido. Es decir, el desarraigo por la conquista de Alejandro Magno, de todas las polis griegas, etcétera, de Persia, bla bla bla, y la mezcla de las culturas, hoy tiene un correlato en lo que es la globalización y la mundialización del planeta Tierra, ¿no? La colonización inclusive. Y también hay un fenómeno que son las modas, y yo hablaría de filosofías New Age, así medias baratas, por decir de algún modo. También está el coaching ontológico, los libros de autoayuda, y hay que darse el debate legítimo realmente. Tenemos un asesor del presidente, que es Rosichner, gran tipo, muy querido por gente que no está acá, que hace este tipo de actividades como filosofar para la felicidad, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un contexto social donde la gente está muy preocupada por su felicidad personal, muy desanclada de los vínculos personales, y de vuelta estamos girando al torno del capitalismo, las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con esa gente que no puede sentirse serena y estar prudente? Sí, ese es el estrés, ¿no? Al fin y al cabo, es el estrés. Toda esta movida sin parar que vivimos día a día y básicamente lo que te plantea esta filosofía es todo lo contrario. Es para un toque, buscar la imperturbabilidad, o sea, buscar estar tranquilo, buscar serenidad y después, fíjate, hoy en día, ¿cuántos hacemos eso? Sí. Es una práctica no muy habitual, pero creo que de fondo acá también hay un tema muy central que tiene que ver con el capitalismo traído a colación y bueno, viendo qué podemos tomar, ¿no?, de Epicuro. Es que está pensando en una cierta finalidad de la vida, ¿no? ¿Para qué quiero hacer con mi vida en este momento? Y bueno, el capitalismo, justamente una de las cosas centrales en las que funciona es en él ponerte todo el tiempo objetivos, venderte objetivos. Entonces uno siempre está en ese juego de, bueno, no sé, me compré este celular, pero va a salir el nuevo dentro de poquito, entonces tengo que comprar ese, entonces tengo todo con un sistema económico detrás funcionando, que Epicuro para mí diría, che, pausa para la vida, y ¿cuál es tu fin en la vida? Creo que la frase de Epicuro es bastante recurrente en esto, es que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Exacto. Sí, lo que hablaba Fabri recién, no solo con los celulares, Netflix. Nosotros no nos damos cuenta, pero pagamos Netflix. Y supuestamente es algo que
tenemos supuestamente es algo que no nos tendría que perturbar, digamos, que nos tendría que ayudar a la ataraxia, pues como nuestro momento de ocio, digamos, y al fin y al cabo es algo material, ¿me entendés? De hecho, yo hago una pregunta. ¿Qué placer hoy constituye un punto de fuga del sistema capitalista? Enumeremos uno si es posible. El sexo. ¿Te parece que No, creía que no. el sexo está fuera del sistema? Es bastante difícil encontrar un placer que no le sea funcional. De hecho, nuestros momentos de ocio, que era lo que reclamaban en su momento las horas, la otra vez el primer programa se hizo hablando de las jornadas laborales. Claro, y del derecho al ocio, por ejemplo, que era un libro que traía a colación en aquel momento Claudio. El ocio mismo hoy lo tenemos mercantilizado y se utiliza para que contribuyamos al sistema. Mientras estamos acostados pasando un rato que fue que después fuimos explotados, miramos Netflix, que obviamente está pago, ¿no? Sí, y esa compulsión de, bueno, terminé una serie, quiero ver otra, terminé, no sé, tal video, quiero ver otro, y así constantemente esa vida acelerada que lleva a ese estrés que mencionaba. A mí lo que me suele pensar o me lleva a pensar esto que decían ustedes, que en el medio de todo esto que consumimos hasta en el ocio, nos creemos libres de que decimos, bueno, llego a mi casa y voy a ver la serie que quiero. Voy a ver Merlí y voy a tener unos conceptos de filosofía interesantes. Quiero aclarar que Juanma está indignado con Merlí, es que un militante en contra de Merlí. A mí me gusta. Es de la Liga Antimerlinista Argentina, la fundó él hace 50 segundos. Bueno, La Casa de Papel, sino que Bueno. nos creemos libres de que podemos llegar a nuestra casa y comer lo que deseamos, ver lo que queremos, vestirnos como queremos, y esto no es así. Es que hoy en día nuestra felicidad es nuestra realmente. Es que quizá sea yo leí alguna vez una frase que ser feliz en un mundo tan injusto es bastante problemático. Lo que quiero decir, capaz que la felicidad de muchas personas le sea funcional a mucha gente, ¿no? Sí, estaba pensando, bueno, con esto que decís, la felicidad será nuestra, ¿no? Este deseo constante de deseo esto, quiero esta otra cosa. Creo que en ese sentido Epicuro y con su conceptito de la ataraxia, del placer a partir de la ataraxia, es como frenemos eso, no importa si esto es lo que deseo, si aquello, si no deseemos un rato, relajémonos un rato. La ataraxia también es un concepto que usaban los escépticos, si mal no recuerdo, que tenía que ver con la suspensión del juicio, también tiene que ver con todo eso. No, en el programa anterior justo hablábamos justo de la misma palabra, así que van a tener que googlearla mínimo, ¿no? A mí me llama a pensarlo en términos de Heidegger y la aprobación del proyecto. No sé qué dicen ustedes. Hay que ser auténtico de apropiarse del proyecto de uno, darse a sí mismo. Y en este sentido, para no decirlo, empuñar tu propio ser. Exactamente, pensarse. Y no digo individualmente, no decirse como que uno decide todo por uno mismo, sino el hecho de poder ser crítico y reflexionar, desdoblarse a sí mismo y decir de qué cosas estamos atados, ¿no? Sí, una deconstrucción. Perdón, Fabri. Sí, pensaba en el conócete a ti mismo, ¿no? Frase mercantinera ahí a full, que creo que subsume mucho de lo que estabas diciendo. Sí, pero incluso hoy el conócete a ti mismo hasta se comercializó el conócete a ti mismo, o sea. Sí, pero si hay remeras con la cara del Che, o sea. Y con el bigote de Nietzsche también. Bueno, igual yo no es que estoy en contra de las remeras del Che, ni que alguien tenga una remera que diga, de hecho voy a decir Gnotis Seuton en griego, así se decía en griego. Pero no estoy en contra de ciertas manipulación de las mismas corrientes revolucionarias. Creo que esto nos deja en torno a una reflexión acerca de qué es el placer, qué es la libertad, qué es la felicidad, qué queremos hacer con la vida.
sinceramente me voy perturbado más que la imperturbabilidad del espíritu. Capaz que la filosofía viene a hacer eso, ¿no? Y con el pie de Nico quiero que demos una ronda redonda con unos últimos pensamientos sobre Epicuro antes de despedirnos hasta el próximo martes a las 17:30. Sí, bueno, a mí algo que no me gusta del plantear a la felicidad como el objetivo de vida, me parece que la felicidad es un estado de ánimo, al igual que cualquier otro, y me parece que muchas veces no se es tan triste como se podría ser, porque estás pensando en que deberías estar feliz y cómo opacar la tristeza o la angustia, y me parece que muchas veces se consiguen cosas muy interesantes a partir de eso. Entonces, bueno, algo que no me gusta tanto de Epicuro. Yo para cerrar este segmento que tenemos en habladurías filosóficas, me gustaría retomar lo que dije, lo que traje a colación de filosofar con otros aspectos de la vida que no es tan común, que sería el cuerpo o las artes. Poder pensar desde ese lado y también dejar de lado lo que se nos da como canónico, que es la academia, la mente y el alma como reina de nosotros. Sí, bueno, y yo quiero tratar de extrapolar un poco a Epicuro hoy y ver qué nos puede dejar. Y yo diría que lo que nos puede dejar hoy es, si bien opino un poco como Fabricio, creo que lo que nos podría dejar hoy es que frenemos, pensemos. Para la bocha. Exactamente. El tema con el que iniciamos la columna se llama Fetal, Sí. de Norma, y tiene una frase que dice la velocidad quiere paralizarte, que es una contradicción obviamente, pero creo que en este caso se aplica mucho. Yo lo que quiero decir es que con todas las reflexiones que están diciendo, para mí Epicuro es el Riquelme de la filosofía. Y con eso, creo que con eso nos vamos. Hasta el próximo martes a las 17:30. Que sigan bien y que tengan una linda semana. Nos vemos en el café si quieren, recuerden. Nos vemos en el café, los que quieran ir, mañana a las 21 en el aula 1 del edificio nuevo de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.